Bienvenidos en el marco del precongreso del ICVA. En los próximos 15 minutos vamos a hablar sobre la actividad física luego de un evento cardiovascular y me acompaña el doctor Luciano Acuña y la doctora Laura Vitagliano. Para comenzar con el caso clínico, nuestro paciente se trata de un paciente varón de 52 años de edad que consulta a la guardia por un dolor precordial que irradia dorso de 30 minutos de duración. Como factores de riesgo tenía sobrepeso con un BMI de casi 28, un perímetro de cintura de 103 centímetros, hipertensión arterial controlada, era diabético tipo 2 de reciente diagnóstico de no más de 2 años y hacía ejercicio y el ejercicio que hacía era fútbol una vez por semana. En el electrocardiograma pudimos ver un desnivel del ST en cara anterolateral, con lo cual ingresa al servicio de hemodinamia, donde se le realiza una angioplastia a la descendente anterior con stent DES en la unión entre el tercio proximal y tercio medio. Previo al alta se realiza un ecodoppler transtorácico que muestra una fracción de eyección del 48% y aquinesia principalmente en los segmentos apicales. La medicación al alta era aspirina, clopidogrel, rosuvastatina de 40 miligramos, enalapril y bisoprolol. Luego de una semana concurre al consultorio post-alta y en el consultorio post-alta le indican ejercicio físico y rehabilitación cardiovascular. En este contexto, lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué este paciente debe hacer actividad física y qué beneficio conlleva? En este punto, y siempre cuando pensamos en ejercicio físico, pensamos en el impacto que ejerce sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Y esto sin duda es así. De hecho, después de un bonus de ejercicio, lo primero que sucede es la caída de los triglicéridos y puede caer hasta las 4 a 24 horas. Luego mejora la sensibilidad a la insulina, nos lleva un poquito más de tiempo la mejora en la presión arterial. El ejercicio puede reducir hasta 10 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica y 7 la diastólica, y el impacto es mayor en pacientes hipertensos que no hipertensos, y nos lleva mucho más tiempo reducir la grasa abdominal, por supuesto acompañado de dieta, y el aumento del HDL. El aumento de HDL lo aumenta entre 5 y 10%, y si uno quiere mirar también el LDL, solamente lo va a reducir hasta un 5%. Para que todo esto suceda, lo que vamos a necesitar es que el paciente realice entre 3 horas y media y 7 horas de actividad física moderadamente intensa por semana, o sea, la cantidad es bastante cantidad. Pero además de los beneficios sobre los factores de riesgo, no debemos olvidarnos todos los otros beneficios directos que ejerce el ejercicio en estos pacientes. Por ejemplo, mejora la función endotelial. ¿Por qué? Porque aumenta el shear estrés, generando vasodilatación dependiente del óxido nítrico y además tiene poder antiinflamatorio. Esto está muy demostrado, ya que disminuye las interleuquinas proinflamatorias y aumenta las antiinflamatorias. Además de esto, mejora el remodelado vascular, ya que disminuye el grosor de la pared arterial. En cuanto al aumento de las colaterales y la estabilización de la placa, la evidencia es controvertida y los estudios no se definen con respecto a esto. Lo que sí hay mucha evidencia ampliamente demostrada es la mejoría en el tono autonómico, ya que aumenta el tono vagal y disminuye el tono simpático, y esto lleva, como todos sabemos, a un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Otra cosa importante sobre la cual acciona es sobre el precondicionamiento isquémico, también ayudado por el óxido nítrico. Entonces, todos los pacientes con enfermedad coronaria tienen un riesgo. Este riesgo se da por la presencia de factores de riesgo coronarios, que como ya dijimos, el ejercicio lo mejora, por disfunción endotelial e inflamación, en el cual el ejercicio también impacta en ambos. El ejercicio también mejora las condiciones hematológicas, ya que disminuye el PAI-1, tiene efectos antitrombolíticos, fibrinolíticos y además disminuye la agregación plaquetaria, acciona también a nivel periférico y mejora el tono autonómico. Con lo cual, uno puede decir que el ejercicio mejora y reduce el riesgo vascular de nuestros pacientes. Además de los factores de riesgo, mejora todos estos puntos también. Entonces,
¿Qué indicación, Luciano, le darías a nuestro paciente? ¿Le recomendarías que haga ejercicio, actividad física o le indicarías que haga rehabilitación cardiovascular? Claramente indicaría rehabilitación cardiovascular, lo cual nos permite trabajar en forma multidisciplinaria, tanto con el cardiólogo de cabecera del paciente como con el equipo de nutrición e inclusive haciendo el apoyo psicológico que requiere el paciente. Esta disciplina nos va a permitir hacer una prescripción bien individualizada del ejercicio. Vamos a poder fomentar cambios en el estilo de vida del paciente, haciendo educación para la salud y finalmente lograr un control más riguroso de los factores de riesgo cardiovasculares. Pero el ejercicio físico en contexto de rehabilitación cardiovascular también demostró que disminuye los eventos duros. Les muestro este metaanálisis de 63 estudios con 14.000 pacientes post-infarto, CRM o pacientes con angina crónica estable con un seguimiento promedio de 12 meses. Y el objetivo del estudio era evaluar justamente cuál era el impacto de la rehabilitación cardiovascular sobre los eventos cardiovasculares. ¿Y qué demostró? Demostró que el ejercicio disminuye la mortalidad cardiovascular en un 26% y este número se repite mucho en todos los estudios de rehabilitación cardiovascular en pacientes coronarios y representa un NNT de 37. En cuanto a las hospitalizaciones, también las reduce en forma significativa en un 18%, con un NT de 22. No así, no demuestra la rehabilitación reducir la revascularización ni tampoco el riesgo de infarto o reinfarto, pero sí la mortalidad cardiovascular y esto está ampliamente demostrado. Por eso las guías, acá les mostramos las últimas guías de hace muy pocos meses, recomienda la rehabilitación cardiovascular para pacientes coronarios para reducir la mortalidad y la rehospitalización con un nivel de evidencia 1A. A nadie nos quedan dudas que este paciente debe ser enviado a rehabilitación cardiovascular. Pero un poco la pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuándo lo debemos enviar? Laura, ¿cuándo debemos enviar a nuestro paciente a realizar rehabilitación cardiovascular? Cuanto antes mejor. De acuerdo a las últimas guías, el comienzo debe ser lo más pronto posible, siempre y cuando, por supuesto, el paciente se encuentre estable y evolucione en forma correcta. Y el tiempo mínimo que aconsejas es entre las 8 y 12 semanas posterior al evento. Es a partir de ahí cuando uno comienza a ver beneficios. Perfecto. Laura, entonces, ¿qué tipo de ejercicio es el más adecuado para el paciente que presentamos al principio? En realidad hay dos modalidades. Una es continua, donde el paciente tiene que trabajar en forma constante, a una frecuencia cardíaca constante dentro de un margen o una frecuencia cardíaca que ya se establece en forma previa, siempre en forma moderada. Y la segunda modalidad es el trabajo intervalado. En el trabajo intervalado son periodos de alta intensidad con periodos de baja intensidad, siendo esta menor al 50%, y esta intensidad se determinó, según las últimas guías, en muy baja intensidad, moderada, alta y el HIIT. El HIIT es el High Intensity Training, donde el trabajo es mayor de un 85% del consumo máximo y mayor a un 90% de la frecuencia cardíaca. El HIIT lo que demostró, de alguna manera, era que había un beneficio mayor al 15%, con una mejora de la función endotelial, con mayor síntesis de disponibilidad del óxido nítrico. Esto se vio mayor en pacientes diabéticos. Lo que sí cabe aclarar que los estudios demostrados con HIIT son de muy pocos pacientes y a corto plazo, lo cual todavía no hay evidencia ni a largo plazo ni en trabajos con grandes pacientes. ¿Vos dejarías que este paciente trabaje en forma aeróbica solamente o pondríamos un paciente un trabajo mixto? La realidad es que el ejercicio de resistencia está ampliamente demostrado que debe ser parte de la actividad física. ¿Por qué? Cuando un paciente tiene baja masa muscular y baja fuerza muscular, tiene aumento de la inflamación sistémica y esto genera disfunción endotelial, resistencia a la insulina, lo cual conlleva un aumento del riesgo cardiovascular. A su vez, aumenta la sarcopenia, la fragilidad
y la sarcopenia mediante la disregulación de adipoquinas también va a aumentar el riesgo cardiovascular. A indicar ejercicios de resistencia voy a mejorar la fuerza y la masa y todo este circuito mejora. Por eso la combinación y la estrategia óptima es la combinación del ejercicio aeróbico y el de resistencia, y esto es lo que está recomendado por todas las guías actuales. Muy bien. Luciano, ¿necesitamos una prueba de esfuerzo antes de comenzar rehabilitación cardiovascular o no? ¿O podemos sin tener una prueba de esfuerzo previa? Es importante la consulta previa con el cardiólogo rehabilitador para hacer la estratificación de riesgo y planificar la actividad al inicio. En este caso, un test de caminata de 6 minutos puede ser de mucha utilidad, aunque no es imprescindible para el inicio de la rehabilitación cardiovascular. Luego, entre las 4 y 7 semanas, podemos realizar una prueba ergométrica de 12 derivaciones para valorar la capacidad funcional del paciente, pesquisar arritmias y cambios en el ST, aunque no es excluyente tampoco para el inicio de la actividad de rehabilitación. El protocolo ergométrico debe ser submáximo o limitado por síntomas y lo que recomendamos es el protocolo de Bruce modificado. Por supuesto que los pacientes que no realizan la prueba ergométrica se trabaja con un margen de seguridad no superando los 20 a 30 latidos de la frecuencia cardíaca basal. En este caso, Laura, ¿cuándo considerás que el paciente puede volver a hacer su actividad deportiva? Bueno, de acuerdo a las guías, vamos a colocar a nuestro paciente que se le realizó una angioplastia. Lo primero que hay que considerar es que este sí tiene que tener una prueba funcional previo a decidir la participación deportiva. En este caso, el paciente jugaba al fútbol. Por lo tanto, en la prueba funcional debemos ver que es de bajo riesgo, que no presente arritmias, que esté asintomático y que no tenga alteración en el ST. Si consideramos nuestro paciente, es un paciente de bajo riesgo, pero en la prueba funcional debe llegar a 8 o 10 METs para autorizarle el fútbol. Perfecto, entonces podemos autorizar a nuestro paciente a que vuelva a hacer actividad deportiva con ciertos criterios y ciertos cuidados. Entonces, hasta ahora podemos concluir que existe una fuerte evidencia que la rehabilitación cardiovascular reduce la mortalidad y, para acordarse un número, la rehabilitación cardiovascular reduce un 26% la mortalidad cardiovascular, y esto se da en muchos estudios. Debemos tener en cuenta la importancia de entrenar al paciente con la intensidad adecuada y sumarle siempre ejercicios de resistencia, siempre que podamos. Debemos generar estrategias para aumentar la adherencia, y este es el gran punto para nosotros, aumentar la adherencia de nuestros pacientes. Y por supuesto, si bien el ejercicio debe estar sí o sí adaptado a las necesidades médicas, también debemos tener muy en cuenta el estilo de vida individual del paciente al que tenemos enfrente, de las restricciones de tiempo que tiene y de los objetivos personales. Si logramos esto, también vamos a lograr aumentar la adherencia del paciente. Y para terminar, desde la rehabilitación tenemos la gran oportunidad para asistir al screening, al manejo y al seguimiento de todos estos pacientes para que después puedan continuar su actividad deportiva o su actividad física regular durante el resto de la vida. Muchas gracias.